Presentamos a quienes nos acompañan esta mañana en la tertulia. Tenemos con nosotros a José Valentín por teléfono. Muy buenos días, José. Hola, buenos días. Te oigo, Borja, a ti te oigo muy bajo. No sé si es por... Sí, mira, a ver si ahora me escuchas mejor. Ahora. ¿Dónde estás? Pues mira, en el kilómetro 147 de la carretera de Valencia, curiosamente, tú fíjate, en un pueblo, justo, estoy viendo ahora mismo el pueblo aquí a mi derecha, que se llama La Hinojosa, que es justamente el pueblo donde nació mi padre y de donde procede toda mi familia paterna. O sea, que ha dado la casualidad que justo estoy pasando aquí por el sitio donde nacieron mis 10 tíos, porque mi abuelo fue muy creativo y tengo 10 tíos aquí, todos de la Hinojosa. Luego se vinieron a trabajar a Madrid, a la construcción y esas cosas, y yo ya pues nací en el destierro de este pequeño pueblo. Uh-huh. Adelante. Luis Muela, buenos días. Hola, buenos días. No sé si os habíais puesto de acuerdo tú y José para no estar aquí en el estudio juntos. Sí, es verdad. La semana pasada yo tuve que, no muy lejos de donde está ahora José Valentín, que en Ciudad Real, que somos allí vecinos, pero efectivamente circunstancias de estas que hay que arreglar las casas viejas, y hoy pues José Valentín en otro sitio. No nos pusimos de acuerdo, pero ha coincidido así. Mariona Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que he oído por aquí que has estado de viaje. Sí, he estado 20 días en Argentina y ahora ya he vuelto, ya estoy de nuevo aquí en Getafe. Casi nada. Ahora enseguida vendrá Pedro para estar en la tertulia y vamos a empezar. No sé si ayer tuvisteis la oportunidad. Nosotros sí que tuvimos la oportunidad la semana pasada de entrevistar a los organizadores del acto que tuvo presencia ayer en el Federico García Lorca en homenaje a Pedro Cid, y yo creo, José Luis, que tú estuviste, ¿no? Sí, yo tuve el placer ayer de estar en el García Lorca, y la verdad es que debo desde aquí felicitar al comité organizador de ese acto, porque fue un acto muy emotivo. Subieron pues distintos vecinos del barrio de la Lóndiga, vecinos que compartieron en este caso con Pedro Cid, pues sus circunstancias y sus distintos avatares a lo largo de tantos años en esa parroquia de Fátima, y además tuvimos la oportunidad de disfrutar de sus palabras. La organización dispuso de un vídeo, de varios cortes de vídeos de cuando se hizo el 25, un homenaje a los 25 años en este caso de don Pedro en la parroquia, y la verdad que la categoría humana de ese señor, fuera ya de creencias religiosas, que cada uno tenga las que tenga, la verdad que está por encima de toda duda. En el acto además intervino, una actuación en este caso de un músico de la Lóndiga, de Kiko Tobar, que fue también muy emotiva. Ya os digo, un acto que fue totalmente emotivo. No ha llegado Pedro todavía, y Pedro estuvo en el acto conmigo, estuvimos allí, compartimos en el acto, y me gustaría haber conocido su opinión, a ver si llega Pedro y luego nos puede contar. Pero si os parece, no sé si don Luis tuvo la oportunidad de conocer a Pedro o conoce un poco la labor que hizo él en Getafe. Sí, yo directamente con él solamente nos hemos visto de manera circunstancial, pero sin embargo hemos tenido muchas cosas en común, porque como sabéis, Cruz Roja está también en el mismo barrio, y teníamos, atendíamos a familias, igualmente él que yo, tenía muchas referencias de él, de familias, todas buenísimas. ¿Para qué te voy a decir? Todas buenísimas, y yo abundo también sobre el tema de las religiones. Hay que huir de estos temas, y aquí en este caso destacar la calidad humana y el buen hacer de este hombre como persona y como gente, sensibilizado con las cosas que les pasan a sus vecinos. José Valentín, no sé si tuviste la fortuna de conocerle o conoces un poco su labor en Getafe. No, sí, conozco su labor, no le conocí, y además incluso estos días, en determinados círculos que yo me muevo con el Telegram y estas cosas, con gente muy de izquierda, muy progresista, incluso de carácter anarquista, del barrio de la Lóndiga, todos ellos recomendaban ir al homenaje porque decían que era un tío muy bueno, ¿no? Con lo cual es importante, a mí me valen todas las opiniones, pero que gente que realmente está en posiciones muy incluso anticlericales,
son capaces de decir a este señor hay que apoyar su homenaje porque era un hombre que hacía mucho por la gente, ¿no? Y eso me ha llamado la atención. Y el homenaje de ayer precisamente me confunde un montón y me da cuenta de cuán lo difícil a veces que es ser coherente en hacer un discurso único. Y porque yo, por ejemplo, estaba indignadísimo con las declaraciones del obispo de Getafe sobre el tema de la independencia y tal, y yo decía, bueno, ¿y este hombre por qué se mete en política, no? Pero luego, por otro lado, hay otras personas, como Pedro Cid y como otros sacerdotes, que vuelcan toda su actividad eclesiástica y religiosa en ayudar a los demás, ¿no? En ayudar a los drogodependientes, en ayudar a la gente humilde, y entonces te atrapa, esa dualidad te atrapa en tener que reflexionar mucho cuando tú hablas de la Iglesia, cuando hablas de los sacerdotes, de la acción cristiana, etcétera, ¿no? Y bueno, y siempre para mí me crea unas grandes contradicciones, ¿no? Y al final, claro, yo lo que creo que es que el obispo en este caso está haciendo una política muy de cara a la galería, mientras que lo que hacía Pedro Cid era humanismo y solidaridad pura y dura, ¿no? Y ahí hay una clara etiqueta distinta que yo creo que la gente lo entiende y que por eso yo creo que este homenaje se le hace a Pedro Cid y intuyo que jamás se lo haríamos a la persona esta que ha hecho estas declaraciones, ¿no? Bueno, perdón. Hay una cosa muy importante. Una cosa es la política y otra cosa es la religión. Y hay que dejarlas separadas unas de otras, aunque muchas veces se quieran juntar o unir. Una cuestión es, esta persona sí era sacerdote, pero como sacerdote no le pedía a nadie un carnet de cristiano para ayudarle, o de católico. Entonces, tenemos que tener en cuenta la labor humana que hace una persona, más allá de la religión que sea, porque uno puede ser cristiano, puede ser católico, puede ser protestante, puede ser ateo, puede ser agnóstico, lo que quiera, pero esta persona le ayudaba. Y lo importante aquí es la labor social que realizaba como persona, más allá de que fuera o no sacerdote, que bueno, también era parte de su vida, porque no podemos separar una parte de la otra, porque es una persona y es todo en conjunto. Pero tenemos que tener en cuenta, y por lo que se hace el homenaje y por lo que se va a recordar a Pedro Cid, es por su labor humana más que por su cuestión religiosa. Ya se ha incorporado. Perdona, yo solo quería destacar un poco mi propia contradicción. No estaba diciendo nada, que muchas veces dices a los sacerdotes, no os metáis en política, y otras veces agradeces que se metan en política, como cuando muchas veces saludamos como bienvenidos pues el discurso del Papa actual, ¿no? Por ser un discurso de un marcado carácter social, ¿no? Simplemente estaba autoacusándome de a veces entras en contradicciones fragantes cuando analizas estas cosas, ¿no? Yo concretamente, que además algún día sí procede, porque no es un tema que yo oculte, yo he tenido un problema con un hijo de drogadicciones, y una de las gente que más ha ayudado es una fundación que se llama Recal, que está en Pozuelo, que es una asociación de religiosa, o sea, es una asociación claramente religiosa, y diría que hasta entre comillas ultracatólico. Sin embargo, ni a él le pidieron el carnet, ni a mí me dijeron que me tenía que ir a rezar todos los días, sino todo lo contrario. Yo dije que era agnóstico, y ellos me dijeron, oye, que aquí no te hemos preguntado nada, o sea, que y es solo quería señalar ese aspecto a veces de contradicciones que tiene cuando te enfrentas a un fenómeno tan complejo como la Iglesia Católica, ¿no? Sí, yo, si os parece, saludamos. Anunciaba yo antes en el principio del programa, cuando hemos empezado, que ayer en el acto, Pedro Castro estuvo también, estuvimos allí en el acto de homenaje a Pedro Cid, y yo quería, pues conocer qué te pareció el acto, Pedro, y sobre todo, bueno, pues seguro que tú tuviste muchas vivencias directas con Pedro, claro. El acto me pareció bueno, me hubiera gustado que hubiera ido más gente, se hubiera hecho en un sitio grande. El teatro estaba lleno, pero me hubiera hecho porque creo que este hombre merecía la pena. Es decir, la Iglesia allá en los albores de la transición jugó un papel importante, muy importante diría yo. Lo utilizamos en muchas ocasiones para encerrarnos, para discutir, para debatir. Yo, por ejemplo, tengo que recordar que allá por el año 75, creo, es decir, no estaba todavía la democracia real, vino Marcelino Camacho ahí a su iglesia y se hizo en lo que estaba el recinto para mayores, es decir, un pequeño habitáculo que había para mayores. Pues ahí nos metimos todo lo que pudimos y Marcelino Camacho se subió en una mesa y desde allí nos dijo lo que tenía que decir. Es decir, que ahí hemos hecho muchas reuniones, especialmente con las grandes empresas de la zona, John Deere, Kelvinator, Casa, sobre todo con el problema de Kelvinator. Es decir, que y luego era una persona que
nada le era ajeno. Por ejemplo, pues al ayuntamiento iba a decir nos metió en problemas, ¿qué va? Nos metió en satisfacciones porque nos hizo un proyecto de crear siete cooperativas juveniles, una de madera, de carpintería, otra de hierro, otra de panadería, que luego se vendía en el mercado central, es decir, en fin, había otra también de, 7 en total. Y eran jóvenes que estaban en la calle y que como tal, bueno, pues yo recuerdo que una vez estaba yo tranquilamente firmando en mi despacho cuando todo apresurado me dicen, tiene que bajar la intervención de que hay un problema y gordo. Bajo abajo y claro, pues había un chaval con el pantalón corto, con unos pelos de rojo y le llaman el colorado y me dice, interventor, que me dice, este chico le tengo que dar 1 millón de pesetas, no se los doy ni loco. Y entonces le dije, no, si es el presidente de una de las cooperativas, si eso es lo que hay de acuerdo del ayuntamiento, que hay que darle claro, pero claro, cuando vi aquellas pintas os imagináis los años 70 con aquellos pelos, y es decir, esto y el pantalón corto y la greña, bueno, su forma habitual de ser, ¿no? Bueno, pues el interventor decía que no, al final, bueno, le hicimos ver que era el presidente de una de las cooperativas y que tenía esa subvención para poder empezar a trabajar y estuvieron trabajando, y de allí sacamos, creo que recuperamos para la vida, podemos decir normal, entre comillas, a 61 chavales, es decir, que por lo tanto sí que mereció la pena. Te metían jaleos, pero merecía la pena. Yo creo que es un hombre que supo vivir su tiempo. Yo creo que con eso le define. Era un tiempo de convulsión, era un tiempo de llegada de la democracia, de llegada de libertades, y supo vivir su tiempo con una absoluta intensidad. No se mantuvo al margen, sino que fue un partícipe activo de ese proyecto. Así es que yo desde aquí le tengo que dar las gracias. Sí, yo desde aquí a reconocer, como he dicho al principio, el homenaje que se hizo ayer a toda la gente que estuvo en la organización, tanto a, bueno, pues en este caso a Getafe Capital, pues al resto de gente, a la Casa de Extremadura de Getafe que se involucró, pero bueno, a Amalia, a Paco, a Julio Rogero, a Guillermo Almonacid, a Andrés Aganzo, etcétera, que estuvieron todos trabajando en ese proyecto, y la verdad que desde aquí mi reconocimiento, porque el acto fue muy emotivo lo que consistió el acto, y me pareció, ya te digo, una maravilla. Vamos a ir ahora con un tema nuevo, y es que la lacra que está viviendo en estos momentos la sociedad española con respecto a la violencia de género está siendo bastante importante. El Ayuntamiento de Getafe, a este respecto, y el Consejo Sectorial de Mujer e Igualdad presentaron ayer un pacto social contra la violencia de género, cuyo objetivo es hacer visibles a los hijos e hijas de las víctimas de esta violencia. Bajo el lema "No a la violencia machista, un maltratador es un mal padre", comienza una campaña desde hoy hasta el 28 de noviembre que contará con jornadas técnicas, un corto que se proyectará en los cines del municipio. Además, los autobuses lucirán un cartel de esta campaña y una manifestación contra la violencia de género como acto central. 5 víctimas en los tenemos que ir vamos a escuchar un audio. Ni una sola muerte más de este terrorismo machista que nos asesina a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. No podemos vivir acostumbrándonos a unas cifras en la que cada día en una noticia de radio o leemos en un periódico que una nueva víctima más de violencia de género, una nueva mujer o sus hijos. Palabras de Sara Hernández. Se nos ha colado eso. Palabras de Sara Hernández ayer en la presentación de esta campaña. Bueno, llevamos 5 víctimas desde que se produjo la manifestación contra la violencia de género el sábado. Está siendo abismal y terrorífico. Yo creo que hay un problema. Creo que hay un problema, no hay un problema, pero hay un problema también en cuanto al enfoque. Vamos a ver, los proyectos no pueden ser temporales. Es decir, vamos a ver, tiene que haber una educación para la ciudadanía desde la más temprana edad en el colegio y que forme parte de lo cotidiano. Es decir, que no se haga un mes porque hay, más asesinatos, sino que forme parte de la educación. Es decir, hay que poner medios, dinero y apuesta y compromiso. Medios significa que desde la más tierna infancia en los colegios hay una educación para la ciudadanía, educación en igualdad, educación en valores, y eso no puede ser temporal. No puede ser que ahora hacemos un mes donde todos los autobuses van a tener no sé qué, donde vamos a hacer una manifestación y donde además vamos a hacer
no sé qué. Pero de lo que hablabas tú, Pedro, eso compete a lo que es el Ministerio de Educación, no a un ayuntamiento. El ayuntamiento puede hacer eso y más. Es decir, lo de las competencias no tiene límite, porque la ley de base del régimen local te circunscribe prácticamente a barrer, a limpiar y a farolas, y eso no lo hace ningún ayuntamiento. Es decir, por lo tanto, puede hacer programas dentro de los colegios donde hay que poner recursos para poder hacerlo. Tiene que haber profesores dedicados exclusivamente a eso, igual que hay profesores para el deporte, es decir, para hacer actividades deportivas, tiene que haber profesores para educación, para la ciudadanía, para valores. Y luego la otra, es decir, esa es en el colegio, luego hay otra que es la de poner recursos económicos. Poner recursos económicos para que la sociedad pueda tener instrumentos, la sociedad, las entidades, las asociaciones, los movimientos sociales puedan tener para poder realizar esa. Pero vuelvo otra vez a decir, el principal problema no puede ser políticas temporales. Tienen que ponerla adelante, tienen que ser políticas atemporales, es decir, que tengan toda una tradición desde la más tierna infancia, con medios en la educación y con medios en la calle para los movimientos sociales que están en contacto con estos colectivos. Sí, no, estoy muy de acuerdo con Pedro, y de hecho, si nos vemos el repunte que está teniendo en la propia adolescencia la violencia machista, porque la violencia machista muchas veces lo tomamos solo con los casos de asesinatos, pero no solo se reduce a los casos de asesinatos, que es lo más grave, sino por estudios que ya se están realizando, se está viendo que en la adolescencia o jóvenes a los primeros 20 años ya se están dando casos muy graves de violencia de género. Lo que sí me parece muy bien de esta campaña es el hecho de tener en cuenta también a los menores, que muchas veces se olvida a los menores, pero creo que olvida a las personas mayores, que también están relacionadas con el tema, porque es verdad que la violencia de género normalmente se enfoca simplemente del agresor hombre a la mujer, pero los niños sufren esa agresión y muchas veces padres de uno o de otros conviven en ese núcleo familiar y también sufren esa agresión. Y creo que esto es lo que deja de lado. Estoy muy de acuerdo con el hecho de que se incluya el tema de los menores, me parece genial, y totalmente de acuerdo con Pedro en que tiene que ser continuada, no solo el mes de noviembre, porque tenemos el 25 de noviembre, que es el día que lo conmemoramos, o el otro día como hicimos la marcha que fuimos el 7N, pero todo continuado en el tiempo, porque esto no se cambia de un día para otro. De hecho, mañana hay reunión del Consejo de la Mujer, en el cual se va a plantear posiblemente por parte de alguna de las asociaciones esto de que sea continuado. Pero ¿en qué mundo estamos? Claro. Yo veo noticias de que niños con 15 y 16 años les pegan a sus padres. Claro. Les pegan a sus Exactamente. padres. Eso es consecuencia de una falta de educación. Bueno, hay un programa sobre eso, Hermano Mayor, en 4, que va sobre... Es una locura. Padres. Luis. Sí, es que es complejísimo. Es complicado, es tan complejo como además difícil de erradicar, pero desde luego por la complejidad que tiene, lo que sí tenemos que hacer es dar por bueno cualquier cosa que pueda facilitarnos el mejorar esto. Está claro que partimos, quizás lo más importante sea la educación, no quizá, con seguridad lo más importante es la educación, pero no hay que desestimar nada, porque esto empezó en los tiempos de que pasaba que porque eras mía y punto, y porque además el hombre normalmente es más fuerte que la mujer. Entonces, hoy día, lo mismo que ha calado en la sociedad el respeto en otras cosas, en esto otro nos cuesta. Y tienen que poner de su parte todo el mundo. Y tienen que sensibilizarse fundamentalmente las chicas. Porque a los chicos hay que sensibilizarlos. Pero las chicas tienen que sensibilizarse. Ellas no pueden ceder desde el principio. Hay muchas chicas jovencitas que ceden ante cosas que parecen niñas, pero que eso traducido luego al cabo de los años o al cabo de un tiempo puede ser el desencadenante serio. Entonces, evidentemente partimos de la educación, pero bienvenido venga todo lo que sea sensibilizar a la gente. Si hay que hacer una actuación ahora, yo no la voy a dejar de darle valor, aunque mantengo como vosotros que es una cosa muy seria, muy importante y muy difícil, y por tanto tenemos que tener una gran continuidad y una gran sensibilidad para intentar que nunca haya ningún resquicio, ni en las casas, quizá también
hemos tenido mala suerte. Ahora con la cantidad de problemas que están teniendo muchísimas familias, los niños están viendo las peleas entre los padres y esto no es nada bueno. O sea, por eso cuando algunos levantamos la bandera con vehemencia para que nadie quede excluido, no es solamente por esos, sino también por nosotros. Debe la gente darse cuenta que una sociedad que está fraccionada, que una sociedad que parte de esas familias están en mala situación, puede ser un desencadenante para que todos vivamos peor. Y sin embargo, al revés, todos los que podamos ayudar para que esas familias que están desestructuradas puedan tener unos mínimos para poder educarse, para poder comer, para poder desarrollarse como personas y como familias, seguro que también nos va a ayudar para que después haya un trato igualitario en las personas con independencia de su sexo, que en este caso nos ocupa. Hablábamos de los niños que, además de sufrir las consecuencias de no criarse en un ambiente de amor, fraternidad entre los padres, luego puede tender a hacer lo que hizo su padre en ese momento. O sufrir directamente la violencia, porque la sufren. Sí. Fijaros, te voy a dar, ahora voy contigo, José, pero hablaba Pedro y tenía toda la razón que lo más importante es educación para la ciudadanía, y es que un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción revela que más del 80% de los jóvenes conoce actos de violencia en parejas de su edad, y jóvenes entre 14 y 19 años, José. Sí, la verdad es que, bueno, yo comparto prácticamente lo que se ha dicho, que es un tema de educación. También, evidentemente, bienvenido cualquier cosa que se pueda hacer, es decir, pero todo nace en la educación y desgraciadamente estamos viendo que no educamos a nuestros hijos en el respeto, ni en el respeto a los demás, ni en el respeto a las cosas públicas. No vemos a veces ese deporte que hay de llegar los fines de semana y romper las señales del tráfico. Pero no quiero mezclar una cosa con otra, porque el tema gravísimo, efectivamente, es el tema de aquellos hombres que no respetan a las mujeres, que piensan que tienen poder sobre ellas. Y además me parece muy bien ese matiz que esta vez se introduce en esta campaña de visualizar que tras unos maltratos también, no quiero decir la palabra colateral porque ya viste lo que te costó ayer, y es que no son colaterales, porque nos explicó muy bien el oyente Juan que hablamos del término de colateral cuando es no querido, y aquí a veces se hace aposta. Pero a veces, efectivamente, los hijos sufren en ellos mismos esa violencia que no siempre acaba en muerte. No solo estamos pensando en los hijos de las víctimas por muerte, sino de esas mujeres que un día tras otro y una semana tras otra sufren el maltrato, tanto de expresiones, de insultos, vejaciones, hasta físico, y que los hijos son testigos de eso, porque aunque se quiera evitar no se puede. El hijo está en la habitación de al lado oyendo las discusiones, oyendo los gritos, oyendo golpes, y aunque el padre lo intente evitar, que quizá lo intente evitar para ser el bueno de la película, no se consigue, y eso marca de por vida a las personas, ¿no? Yo conozco casos de amigos y en cierto modo diría que hasta propia carne, casos de que eso se daba para siempre, y eso me parece muy bien, por lo tanto, que esta vez haya añadido ese factor de visualizar a los niños como una víctima terrible y añadida, y que ya tiene suficientemente fuerza la víctima, la mujer como víctima, pero es que aquí se une eso, que es algo terrible, y por lo tanto me parece bien ese matiz, compartiendo al 100% lo que ha dicho Pedro, que es un tema, es una batalla de fondo, y que es una batalla que estamos perdiendo, porque yo creo que en la educación básica se está perdiendo lo que él decía, la educación para la ciudadanía, el respeto a los demás, el respeto a lo público. Quiero decir, a lo público no por nada, y a lo privado también, porque quiere decir que, bueno, si tú tienes un juguete y lo quieres romper, es tu problema, pero cuando ese juguete es un columpio de todos, o es una señal de tráfico, eso no lo puedes romper, ¿no? A ver, yo he trabajado con ellos, yo he estudiado Derecho y de hecho la parte de patrocinio gratuito la he hecho con violencia de género, y muchas veces también lo que se ve no es solo, está bien que ahora visualizamos las víctimas mortales, la otra violencia que es muy importante es la violencia psicológica. Nosotros teníamos muchos casos de mujeres que venían, presentábamos la demanda, hacíamos la denuncia y luego en el juicio la que defendía al marido era la mujer. O sea, o no se presentaba o salía en defensa del marido, con lo cual muchas veces no se podía condenar
por más que el proceso no era tan rápido como es en la actualidad, porque fue hace 17 años, cuando lo estamos trabajando, pero la violencia psicológica es una de las peores violencias, porque llevan a la mujer a creerse que realmente la culpable es ella. Y es mucho más grave porque ella misma se menosprecia y cree que la culpable... No, si lo hace es porque yo he hecho mal esto, porque... No. El tratar también en la educación a veces es necesaria para los adultos, pero no solo educación, un apoyo, porque esa mujer sabe que por más que condenen a su marido, al día siguiente le vuelve a ver, porque no tiene dónde ir. Eso. Y si no hay un recurso para ayudarla, entonces ¿qué hace? ¿Voy a denunciar a una persona con la que voy a estar viviendo? O a lo sumo lo echan de casa, pero sé que va a estar el día siguiente en el colegio de los chicos o en la puerta de mi casa, porque orden de alejamiento es un papel. Sí, tiene que estar alejado. ¿Y qué? ¿Lo cumplen? ¿Cómo se controla eso? Las situaciones tiene que ser como se han hecho esas cosas, si se ha aprendido, como se ha hecho la libertad, tiene que ser un gran paraguas que baja hacia abajo y que vaya cubriendo, tiene que emanar de la administración central, donde dice, va a haber profesor de educación para la ciudadanía en los colegios, va a haber un punto. El segundo, en las comunidades autónomas compartidas comunitarias, y tercero, en los ayuntamientos, de tal forma que se cubra todo el espacio y haya recursos. Cuando tú decías, ¿cómo no va a haber muchas madres? Muchas madres lo primero que piensan son en sus hijos, dicen, ¿dónde me voy mañana? ¿Qué va a pasar de mis hijos? Hay matrimonios separados que están conviviendo en el mismo piso porque no tienen recursos para poder irse uno de ambos cónyuges a otro sitio, es decir, esa realidad existe. Por lo tanto, vuelvo otra vez a decir, faltan recursos, faltan medidas, faltan casas de acogida, de tal forma que dices, yo mañana puedo denunciar a mi marido y lo denuncio y me voy a juicio y lo denuncio porque al día siguiente voy a tener una cobertura para mí, para mis hijos, que me va a permitir poder empezar una nueva vida. Si no hay recursos, está muy bien, vuelvo otra vez a decir, yo estoy de acuerdo con que se hagan todo lo que se pueda hacer, pero vuelvo otra vez a decir, no dejan de ser parches. Hay que hacer proyectos que emanen desde arriba, con recursos económicos, con educación, y donde no haya... Yo he estudiado mucho el tema de... Bueno, me he reunido con Luis cuando era presidente de Cruz Roja 200.000 veces. He estudiado mucho el tema de la pobreza, porque me preocupa. Y ahí sí tengo datos. Un niño pobre tarda 3 generaciones en salir de esa situación. 3. Es decir, todavía no sé cuánto tardarán en un niño que ve violencia, que él no asuma que él también puede practicarla, porque la ha visto practicar a sus padres. Por los míos son otras 3 generaciones hasta que esa situación se pase. Pero cuando estamos hablando, como decía bien Luis, de erradicar también los problemas sociales, porque además los problemas sociales se agudizan mucho más donde no hay recursos, donde no hay medios, porque hay mucha más tensión en la familia. De esa situación también ahí hay que hacerlo. Cuando estamos quitando a un niño que deje de ser pobre, que tenga capacidad para poder ir al colegio, estudiar en igualdad de condiciones, estamos evitando que haya 3 generaciones de esa familia que vivan la consecuencia. Sí, al hilo que lo que dice Pedro, yo solo señalar una cosa que me resultó muy curiosa, y es que hace 2 o 3 años tuvimos en Ágora una jornada sobre renta básica, y un aspecto que ellos daban mucha importancia a uno de los beneficios del tema de la renta básica es que permitía la independencia de las mujeres, porque ellas tendrían sus propios ingresos y en algún momento, si no aguantan estar en el seno del matrimonio, pues dicen, oye, pues yo me voy y yo tengo mi renta y que me va a permitir vivir dignamente en un piso alquilado o en un sitio, en una casa de acogida, tal. Solo era por señalar eso, pero vamos, comparto lo que dice Pedro, que el tema es curioso, que el tema de la crisis, de la precariedad, todavía agudiza más estos problemas, ¿no? Y los hace aflorar más, ¿no? Y bueno, pues hay que buscar soluciones, no es fácil, claro, pero soluciones en todas estas situaciones. Pero Valentín, si tenemos un problema, es que estamos en una sociedad donde todo se cuantifica. Es decir, la renta básica, claro, y sería una solución y deberíamos estar de acuerdo con ello, pero el problema que hay es que como hay una situación en la que se cuantifica y dice esto, pues mire usted, ¿cuánto de beneficio han tenido los bancos? Se estaba hablando de 7.800 millones en el primer semestre. Fíjate si hay cantidad para poder, redistribuir la riqueza. Cuando resulta que la inmensa mayoría de las deudas de esos bancos las hemos pagado los españoles con dinero público, con nuestro dinero. Es decir, es que estamos en una situación donde se cuantifican las cosas económicamente y dicen, no puede haber una renta básica porque afecta al 2% del Producto Interior Bruto.
Sí, pero rescatamos a los bancos. Pues ese 2% que lo paguen quien se van a llevar el 8 o el 10% del Producto Interior Bruto de este país. Cada punto... Además, perdona, el otro día, justo el miércoles pasado, en Ágora tuvimos una charla que nos vino a dar una persona de Hacienda sobre el tema impositivo español, y es que es vergonzoso cómo se ha ido retrocediendo en la parte que aportan las grandes fortunas y las grandes empresas al producto, mientras que el artículo 31 de la Constitución dice que todos aportarán en función de sus ingresos y de manera proporcional. La legislación que se ha venido haciendo en materia fiscal hace que hoy las grandes empresas, las ICAP, los grandes bancos estén pagando en torno a un 8% de sus beneficios, mientras que cualquier trabajador o cualquier que tenga un salario normal de a lo mejor 1.500 euros al mes está pagando un 20% como mínimo. Qué suerte, normal 1.500. Que fíjate todavía la diferencia, ¿no? Nosotros cotizamos por nuestros ingresos y los bancos y las grandes empresas cotizan por sus beneficios. Nosotros pagamos como mínimo un 20%. Las grandes empresas pagan con las reducciones, con lo no sé qué, como máximo un 8%. Y eso parece que es justo. Parece que si dices, que los bancos paguen un 2% más, parece que eres revolucionario. Hasta ese matiz nos han llevado los grabados de coco que nos están haciendo decir, oiga, no proponga usted eso, que eso puede romper el sistema, pero que no es así. Además nos explicó este hombre, si antiguamente, si en Estados Unidos, por ejemplo, fíjate que es la cuna del capitalismo, que no estamos hablando de un Estado revolucionario, ha habido momentos donde las grandes empresas han pagado el 70% de impuestos y no se ha roto nada, ni ha pasado nada, ni se ha acabado con el capitalismo, ni ha llegado el socialismo automáticamente. Yo creo que ahí efectivamente hay mucho que podemos hacer y que hay que poner sobre la mesa el debate de la renta básica y de un equilibrio fiscal de acuerdo a la actual Constitución. No hace falta ni cambiar la Constitución. Es difícil cortar a Valentín, es difícil cortar a Valentín. José Luis. No, yo por acabar con el tema, invitar a los oyentes a que, bueno, tienen hay un corto que se está difundiendo a través del ayuntamiento, y el que quiera, bueno, pues en nuestra web, en getaferradio.com, está el corto para todos aquellos que quieran verlo, porque bueno, desde Getafe Radio también colaboramos en esta campaña con el ayuntamiento de Getafe, y ahí está el corto que se llama Papel de seda azul. No lo sé, estoy haciendo de memoria ahora mismo, creo que se llama así, Papel de seda azul. El corto que han preparado, que es precioso, y ya te digo, el que quiera lo puede escuchar en getaferradio.com, y si quiere, Borja, pasamos a otro tema. Sí, 10:32 de la mañana, seguimos hablando, pero esta vez de la petición de comparecientes en la Comisión de Investigación de la Púnica, y que sigue dando nombres y fechas. El periódico de Getafe informa que van a ser los siguientes representantes de artistas los que comparecerán en esta comisión. Los primeros llamados a comparecer son los representantes de Hombre G y Nancy Rubias, entre otros. Y esto que tiene pinta de ir para largo. Bueno, eso Púnica Hard News, diría yo. Porque no nos olvidemos que... Waiter Music. Waiter Music. Waiter Music, perdón. Hard News es que como están las tres aquí en Getafe, es para Waiter Music. Que es la concesión a una semana de las fiestas de sacar el pliego y conceder a qué artistas van a estar. Algo que ya han denunciado los tres grupos que estaban en la oposición, en los juzgados, en la legislatura pasada, que fueron UPyD con PSOE y con Izquierda Unida, que se presentaron a los juzgados de Getafe para denunciarlo. Y no solo está la comisión de investigación, que muy bien que haya una comisión de investigación, una comisión que se había hecho en la legislatura pasada, en la cual el propio Soler se puso de presidente, ejerciendo sus funciones de, como yo puedo estar de presidente, me pongo de presidente para investigarme a mí mismo o a mi gente. Y que también sigue su proceso judicial, no nos olvidemos de ello. O sea, muy bien que se investigue en el ayuntamiento, pero también tenemos un proceso judicial que no solo abarca como Púnica a Getafe, sino que abarca muchos municipios, y en particular con este tema de Water Music a Getafe. Water Music y Hard News es más centrado en Getafe, aunque no solo en estos municipios, porque luego se ha visto que la concesión de fiestas y grupos ha habido en otros sitios, con una sospechosa al menos de que como en una semana un grupo tenía libre justo para ir a las fiestas de... Bueno, yo creo que habría que situarlo en el tema de la corrupción, que afortunadamente está impactando en la sociedad, y la sociedad está exigiendo a los partidos políticos que haya esa limpieza, que haya, digamos, ese trabajo interno
que evite, a ser posible, nunca vamos a poder llegar hasta el 100% de el control de un individuo para evitar la corrupción, pero es muy importante que lo que estamos hablando antes, que la sociedad toma conciencia, que ya no vale eso de decir la corrupción no pesa en el marco político al llegar a unas elecciones, sí que pesa. Ahí está, es el segundo punto en el tema de preocupación de los ciudadanos después del paro, es el segundo. Por lo tanto, yo creo que es importante, más importante si cabe para mí, es muy bien que se haga la comisión en Getafe, en Alcorcón o en Fuenlabrada, pero lo más importante es que está ya en manos de los jueces y por lo tanto, digamos, está sujeto a un proceso de investigación y de judicialización de la vida. Claro, lo que puede pensar alguien que nos esté escuchando, Pedro, es bueno, vamos a ver, está el proceso judicializado, que al final es el juzgado los que van a condenar y los que van a decir las penas. Entonces, ¿la comisión de investigación para qué sirve? Pues sirve para hacer un debate político, poner de manifiesto qué es lo que ha situado y a partir de ahí qué es lo que no se debe hacer, porque no solamente las conclusiones tienen que ser este es el culpable, de acuerdo, pero ahora hay que crear los mecanismos para que eso no pueda suceder. Yo creo que por eso tiene esa importancia la comisión. Si no le diría, oiga, se está judicializando, ya está la vía judicial ahí, pues solo la que va a sacar las conclusiones, ¿esta comisión para qué? No, la comisión tiene que ver todo el recorrido que han hecho los distintos proyectos, los pliegos de condiciones, y de ver dónde han fallado el control de esos pliegos de condiciones para poner las barreras para que no va a suceder. Voy otra vez a decir, siempre será casi prácticamente imposible que no haya alguna persona un garbanzo negro, pero ya será una excepción y no lo cotidiano. Luis. Sí, vamos, en el tema de el caso de la Púnica, pues es un caso más. O sea, desgraciadamente el problema es que esto está ya generalizado de tal manera que incluso hay mucha gente que lo ve casi natural. Esto es antinatural totalmente. No podemos permitir bajo ningún concepto que la gente haga de su capa un sayo. Si lo hacen, que sean responsables y que puedan responder de sus actos. Está claro que efectivamente la ciudadanía está tomando conciencia, pero está tomando conciencia muy despacio. Estamos tomando conciencia muy despacio. Estamos dejando... Esto en cualquier otro país habría saltado chuscas de todos los colores. Y aquí no. Y yo hasta a veces dudo, igual soy un poco negado, pero yo a veces dudo que tengan costes reales. Hombre, que tengan costes... Han pasado unas elecciones hace nada y ha habido gente los mismos que han metido la mano, que han hecho verdaderas barbaridades, han vuelto a salir. Y con mayorías. Claro, y es un poco lo que está ahora mismo, tras de todo el movimiento que hay en Cataluña, una gran parte es precisamente tapar la corrupción. O sea, y se discute de todo, pero de corrupción menos. Entonces, de verdad, ojalá y todos empezamos a sensibilizarnos para no permitirle a nadie, sean de los tuyos, sean de los otros, sea de quien sea, la gente tiene que ser honrada cumpliendo con todos los temas. Y si son temas, además, que son del pueblo, con mucha más razón. No podemos permitir, bajo ningún concepto, que la corrupción siga acampando por sus respetos. Valentín. Sí, yo comparto totalmente lo que ha dicho Luis y Pedro, ¿no? Pero yo solo me parece así, ¿no? Que primero, que efectivamente el objetivo de la comisión debería ser sacar algunas enseñanzas, ver algunos papeles más, pero que si está ahí con los jueces, pues eso, como decía ayer Roberto en vuestro programa, eso es lo importante, ¿no? Que los jueces ya lo han hecho ahí, ¿no? Efectivamente han llamado, por ejemplo, a esas personas porque uno de los artilugios que se hacían para conseguir que fuese a Walter Murphy la que se le dieran los contratos es que esta previamente sabía a qué cantante se quería traer a Getafe y entonces se le reservaba y ya está. Y entonces, bueno, pues era uno de los trucos. Yo creo que efectivamente, yo soy un poco escéptico de que la comisión vaya a ser útil porque me parece que corre dos peligros. Uno es que cada partido la utilice para decir qué malo es el otro, ¿no? Y luego que no se haga realmente, pues lo que decía Pedro, que es lo único que podría aportar una comisión político y es consecuencias políticas. ¿Cómo vamos a hacer? Mientras que el PP, ¿os acordáis?, defendía hace 2 años. No, la fiesta de los barrios que la hagan los profesionales. Vemos ahora lo que hay detrás de esa apreciación. Pues que la fiesta de los barrios, en vez de tener la decisión una persona, pues se reparta más esa decisión y se reparta pues con la gente de ese barrio y se haga la contratación de...
lo más ampliamente posible para que así podamos evitar, que nunca se va a evitar al 100%, la corrupción. Lo siguiente que yo solo quería señalar un poco es que a mí me fastidia que estamos en las puertas de unas elecciones generales y a mí me jodería que el debate fuera la corrupción en Cataluña, porque contra la corrupción debería ser un debate que no existiera en el sentido de joder, es que espero que nadie defienda la corrupción, por lo tanto, entrar en la campaña electoral como a lo mejor hace algún partido, de no, es que nosotros somos los limpios y nosotros lo que venimos a luchar contra la corrupción, coño, yo supongo que todos, ¿no? Y que efectivamente a los corruptos les habría que dar detrás de las orejas, políticamente y judicialmente. Y por lo tanto, centrar la próxima campaña electoral en quién es más duro contra Cataluña y en el tema de la corrupción, pues dejamos a un lado lo que yo creo que es el meollo realmente de la política, y es cómo ayudamos a los más necesitados, cómo creamos empleo, cómo hacemos una reforma fiscal que nos permita poder tener cubiertos los gastos de necesidades, cómo ganamos independencia nacional frente a la troika. Y me jode porque es que veo que al final las próximas elecciones va a ser a ver quién pone la bandera española más grande en el mitin y quién dice que es más puro y menos corrupto, que insisto, debería ser un debate que no se tuviera que dar, porque me imagino que es lo normal, que nadie diga que no, yo. Bueno, por lo menos si alguien lo defendiera a Valentín, por lo menos, a ver, que si alguien sale a defenderlo, por lo menos sabemos a lo que nos vamos a tener, ¿no? Pero no creo que nadie salga a defenderlo. Una cosa solo, que decía José Valentín de la poca utilidad o no que puede tener... ¿Me escucháis? Sí. La poca utilidad o no que puede llegar a tener la comisión de investigación, siempre hablamos de cómo luego se enfarraga se lía todo el tema de las comparecencias. En este caso, Pedro, ayer nos anunciaban que han pedido tu comparecencia, por ejemplo, para... Sí, Pedro, han pedido, ayer el Partido Popular pedía tu comparecencia, en este caso, acudir, en este caso, a la Comisión de Investigación de la Púnica. Es decir, al final, bueno, tienen su derecho, pueden pedir que vaya quien quiera, faltaría más, pero no sé, pero parece que se sale un poco de eso. No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar el audio. Ayer hablábamos nosotros, en este caso, con Roberto Benítez, el audio estaba colgado desde ayer, yo tenía oportunidad de escuchar un ratito y merece la pena escuchar esa hora. Yo lo voy a recomendar a los oyentes. Vamos a intentar colgarlo para escuchar eso, porque entre ellos mismos no sabían ni quién eran las personas que pedían que fueran a la comparecencia, ¿vale? En el caso de Pedro sí sabían todos quién era, ¿eh? No preocupéis que sí. Si no te conocen ya. Nadie preguntó que quién era Pedro Castro, no, hasta ahí se pusieron de acuerdo, pero me refiero a eso, ¿no? Que un poco las comparecencias luego quedan un poco así, claro, no sé cuánta gente habían pedido, porque no me ha dado tiempo a escucharlo todo, pero hay mucha gente. ¿Algo más que comentar? Bueno, otro tema relacionado con esto y la cuestión judicial, hay que tener en cuenta otra cosa. A UPyD se nos acusa muchas veces de judicializar la política por denunciar cosas como estas en los juzgados. Pero el problema más grave no es judicializar la política, sino politizar la justicia, como se está haciendo muchas veces en el reparto de jueces, que se hace por cuotas partidarias en el Congreso en vez de realizarlo por los propios jueces o abogados que son los que deberían hacerlo. Sí. ¿Algo más que comentar? José Luis, ¿algo más? No, yo de este tema yo no tengo nada más. Si quieres pasamos al siguiente. De todas formas, vaya temas tenemos esta mañana, ¿eh? De verdad. La policía detiene a 3 hombres que extorsionaban a una mujer con el pago de 15.000 euros. Noticia de Noticias para Getafe. Y dice así, a finales de octubre se inició la investigación gracias a la denuncia de la propia mujer. A través de las redes sociales había conocido a uno de los hombres y había mantenido con él una relación esporádica. Tras meses sin saber de él, volvió a llamarla para retomar la relación y ella se negó. Con esto llegó la extorsión. A la mujer la amenazaban con la historia de que dicho hombre había sido desenmascarado como policía infiltrado y como represalia había decidido ponerle una multa de 15.000 euros. En un primer momento, la mujer fue abordada por 2 hombres a la salida de su trabajo que le obligaron a pagar 2.000 euros bajo amenaza de arma blanca y por ello accedió al primer pago. Después empezó a observar que la esperaban en las inmediaciones de su trabajo, además de numerosas llamadas exigiendo los 13.000 euros restantes, si no sería detenida por traficante. La policía, como he dicho, les ha detenido. En fin, vaya mañana de noticias traumáticas. ¿No vamos a hablar de Cataluña? No, yo quería hablar de Cataluña, pero no.
Joder, si Luis no nos deja hablar de Cataluña. Si vosotros habléis de Cataluña cuando podéis, es que Cataluña siempre salen todos los temas, ese es el tema estrella. No, hombre, Cataluña no le extorsionaban, era en Getafe esta vez. Sí, no, esto era en Getafe, en Cataluña pasa nada. Y de los presupuestos de la comunidad tampoco. Bueno, uy, otro tema muy importante. Madre mía. Bueno, sigamos. Bueno, de esta Seguimos. noticia yo creo que la buena actuación de la policía es lo único que vamos a comentar, ¿no? No, a mí me parece que el valor es que esta mujer pues haya denunciado, es decir, no se haya sometido al chantaje, y felicitar a la policía una vez más de Getafe, que no en vano tiene uno de los porcentajes más y el nivel más alto en cuanto a eficacia en su trabajo. Es decir, ha sido durante muchos años la primera comisaría de la Comunidad de Madrid, y yo creo que sigue estando en los primeros niveles. Es decir, hay un trabajo muy coordinado, hay una junta de seguridad en Getafe, que yo creo que eso hace que multiplique la eficacia, porque está la Policía Municipal, está la Guardia Civil y está la Policía Nacional con la comisaría. Eso permite globalizar los problemas, permite además eficacia, porque ¿qué pasaba cuando no estaba esta junta? Pues que a veces nos encontrábamos en un accidente con un coche de la Policía Nacional, un coche de la Guardia Civil, un coche de la Policía Municipal, y ahora se distribuye en qué va cada uno, de tal forma que permite tener digamos, distintos servicios en otros barrios, y no van todos al mismo sitio. Por lo tanto, es una, primero, coordinación, y segundo, eficacia. Sí, mañana posiblemente en la entrevista que tengamos, no como representante de UPyD, hablaremos también de la actuación de la policía, porque de aquí mismo voy a una reunión con ellos por un caso muy reciente que todavía no ha salido en prensa, y voy a ver hasta dónde puedo hablar mañana, pero relacionado con Getafe. Oye, ahí queda Entonces, mañana más. De la policía, precisamente. Mañana más. Es que me acaban de llamar, la llamada era de la comisaría. Bien. Se lo llevan a Mariano, ya verás. Luis Valentín, ¿algo que comentar al respecto? No, No, estoy, vamos, lo que ha dicho Pedro, pues lo suscribo. Intentar efectivamente que garbanzos negros hay en todos los sitios. Yo ya decía el otro día que garbanzos negros hay en el deporte, y vemos al presidente de la FIFA detenido, y hay en los sitios más limpios y en los sitios más puros, en la propia policía, en el propio Poder Judicial, pues hay garbanzos negros, y lo que hay que intentar es que en vez de estemos en una sociedad donde uno se tapen a otros, porque así tú te callas lo mío y yo me callo lo tuyo, que sea lo contrario, que estemos en una sociedad donde cuando haya un garbanzo negro, pues todo el mundo le señale con el dedo y se puedan corregir esas posturas. Pero cuando muchas veces, incluso en el seno de los propios partidos, se dice, no, los trapos sucios se lavan dentro. No. Si hay un trapo sucio hay que lavarlo. En la ventana, ¿no? Y entonces ¿son los túneles o qué? Pero ante la gente deshonesta en la policía, en el judicial, en la vida económica, pues hay que intentar que sea así, ¿no? Y que sea lo normal, no al revés, ¿no? Porque alguien mencionaba ahí otro país, efectivamente hay países que lees por ahí y te sorprende. Pues este señor ha dimitido porque resulta que falsificó el currículum, o está dimitido porque le han cogido a 120 circulando. Aquí no, aquí esas cosas nos suenan extrañas. Cuando no nos suenen extraños esas cosas, habremos seguramente mejorado bastante. Yo ahí coincido. Y lo único que cabe en estos casos, es recomendar a todo el mundo que no ceda nunca a los chantajes, que lo pongan siempre en manos de las fuerzas del orden público, que tenemos una fuerza del orden público a un gran nivel, a buenísimo nivel, y que efectivamente no tenga temores, nadie se quede enganchado en este y en cualquier otro caso. Hay gente aprovechada, hay gente que se inventa historias, que te vende, como decíamos vulgarmente, cualquier lavadora, y hay que evitarlo a toda costa. Ante la duda, que coja el teléfono, llame a la policía y, oye, me pasa esto, que puede ser que sea correcto, pero si tienen la más mínima duda, que no lo piensen. Sí, algo. No, vale. Y ahora vamos con una noticia positiva, pero consecuencia otra negativa. O sea que el aula magna de la Universidad Carlos III acogerá las jornadas de sensibilización con los refugiados. Así lo titula Noticias para Getafe. 5 mesas redondas, la proyección de un documental y una exposición conforman la variada oferta de este encuentro, que se celebrará el 11 y 12 de noviembre. Y el tema de los refugiados que sigue dando que hablar, ¿eh?
Y mucho que va a dar que hablar, porque Sí. recién los primeros refugiados están llegando a España ahora. A ver, tuvimos el caso que salió en toda la prensa del entrenador que ha venido a Getafe, pero ese es un caso aislado. La realidad de los refugiados y los refugiados que tiene que llegar a España es mucho mayor, no es una persona sola. Creo que este año tenían que llegar 3.000 antes de fin de año, si no recuerdo mal la cifra, y no es el hecho de darles casa y comida para ahora. También hay que darles empleo, porque no vas a mantenerles toda la vida. Esas personas hoy por hoy no van a poder volver a su país de origen y no tienen en vistas ninguna posibilidad de aquí a un futuro cercano o próximo de una recuperación de su país. Entonces tienen que no solo darles casa y comida, hay que integrarlos en la sociedad, hay que trabajar con la sociedad para la integración, porque no es tampoco fácil. Un tema importante, el tema de sanidad. El tema de sanidad, ya que queremos hablar de presupuestos y no nos dejan, Pedro y yo vamos a meterlo ahí por los lados. El tema de la sanidad universal. El hecho de la sanidad universal y la retirada de las tarjetas en algunas comunidades a las personas, entre comillas, sin papeles, que realmente la persona no es que tenga o no tenga papeles. A ver, el refugiado sí va a tener un papel, pero ¿qué? Porque el refugiado sí le doy un papel, pero otra persona inmigrante que no ha tenido los trámites legales para ser inmigrante no le voy a dar sanidad. ¿Esa discriminación la voy a realizar en una comunidad? ¿Voy a realizarla cuando son seres humanos los unos como los otros? Es un tema también muy importante a tener en cuenta. Y bueno, yo creo que los voy a dejar hablar los demás, porque si no con este tema me encanta. No, a mí me parece que todos hemos sido emigrantes. En las redes sociales, en Facebook, se ve un emigrante de los años 40 con un niño y está llorando el padre, y hay otra de ahora, de esto, en el que está llorando el padre, y le separa 40 años. Cualquiera lo puede ver en el momento que te metes en Facebook, lo verás porque está muy reproducida, con lo cual, y era una familia española y otra. Bueno, yo creo que todos hemos sido inmigrantes en esa situación, tenemos que entender eso de llegar. Nos tocan 14.000, ya han llegado, me parece que son 16. Es decir, de 14.000 que tenemos que retirar, han llegado 16 y van a llegar con cuentagotas. Nos podemos permitir el lujo de que las personas estén esperando 2 años a que cuando están malviviendo en campos de refugiados, sin servicios o con muy pocos servicios, sin dotaciones, en definitiva, que además los niños que vienen pues están pasando todas las penalidades que pasan las personas mayores con menos autodefensa que pueda tener una persona mayor. Por lo tanto, a mí me parece una locura. Y bueno, pues dicho esto, yo quisiera decir que algún día deberíamos discutir de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Me uno. Porque creo que están volviendo a situaciones en los que están haciendo ellos los presupuestos, no se contempla la situación de. Creo que alguien tiene que tener en la cabeza qué va a ser la Comunidad de Madrid dentro de 10 años, porque si quieres que un gran proyecto económico o un gran proyecto de investigación se haga, tienes que empezar ya, porque tarda 10 años en realizarse. Igual que los grandes municipios, si tú quieres que cualquier grande municipio sea no sé qué dentro de 10 años, tienes que empezar ya. Por lo tanto, los presupuestos tienen que reflejar 3 estados. Uno, el ya, es decir, trabajar con los movimientos sociales para erradicar la pobreza, para erradicar los problemas de la violencia de género o lo que estamos hablando antes. El ya, es decir, tiene que haber un ya. Un medio plazo para prever los grandes equipamientos, las grandes dotaciones que te vayas situando en la ciudad que tú quieres o la comunidad que tú quieres, y uno a largo plazo, que pueden ser 10 años, para dar culminación a ese modelo de comunidad. Simplemente pongo sobre la mesa que Madrid es uno de los 20 territorios más privilegiados de Europa. Está dentro de los 20 territorios más importantes. En Madrid están las universidades más importantes, está el gobierno central, están los principales centros de investigación, están los principales recursos económicos, y no tenemos ningún derecho, ninguno, a dejar esa situación ahí sin que tenga los resultados que deben redundar en beneficio de los ciudadanos. Y vuelvo a decir, los presupuestos están haciendo al margen de la gran estructura. Y quitando dinero para educación pública. Prometido, la semana que viene os dejo hablar de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que hablábamos de refugiados, que Sí. Luis. Bueno, yo retomo el tema de los refugiados, aunque es muy atractivo lo otro, evidentemente muy atractivo y seguramente también muy necesario. En el tema de los refugiados, primero felicitarnos porque el tratamiento que se le está dando en Getafe, comparativamente
comparativamente con el resto del país, seguramente es el mejor. Mi punto de vista. Por tanto, felicitarnos. Dicho eso, incluso sé que, por ejemplo, mañana mismo hay una charla para gente sensibilizada al respecto, de los que tienen que trabajar, que será dada por gente de Cruz Roja y que la está patrocinando también Alcaldía de aquí de Getafe. Estamos en una buena sintonía. En Getafe estamos en una buena sintonía. Pero, dicho eso, luego la realidad es la que es. Y ahí la realidad es calamitosa. No se puede tratar estos problemas. Claro, no podemos hacer otra cosa. Yo creo que en el caso de Getafe se ha hecho lo que se ha hecho muy por encima de incluso de las posibilidades que se tienen. Y se está preparado para hacer lo que sea menester. Pero cómo se está tratando el tema de los refugiados a nivel internacional es calamitoso. Y a nivel nacional exactamente igual. Uh-huh. A nivel nacional. Que son los que tienen que tomar las medidas para que eso fluya, para que eso empiece a gestionarse más rápidamente y mejor. Uh-huh. Entonces, nosotros aquí podemos estar preparadísimos, podemos tener un montón de hoteles, pero si no se mueve en otro sitio, no van a llegar. Y luego, cuidado, aquí voy a poner una pega. Y la pega es que nosotros en España somos muy dados a cuando surge cualquier problema, somos como un volcán. ¡Bum! Explotamos, hacemos lo que haga falta. Voluntarismo. Bueno, somos tremendamente activos pero luego no solemos mantener ese nivel. Y entonces, claro, ojo con que con estos temas que nos podemos llenar de orgullo porque hay unas cuantas personas que han venido, que uno es entrenador, que el otro puede ser no sé qué, puede ser interesante, y después luego dejarnos deshinchar. El trato a los refugiados requiere tener una gran sensibilidad y una mano izquierda total. Son gente con culturas distintas, son gente con una problemática complejísima, la mayor parte de ellos pasando por guerras. Y entonces, por favor, que nos tomemos esto en serio, uh-huh. que retomemos un poco las experiencias pasadas, como Pedro apuntaba. Ojo, que los españoles hemos pasado las de Caín, han pasado, no nosotros, pero nuestros antepasados han pasado las de Caín y han recibido unos tratos en algunos sitios exquisitos, como pudo ser el caso de México, caso de Argentina y tal, pero ha habido otros casos y más cercanos, que no fue tan bueno, que fue difícil, muy difícil para la gente, para los españoles que fueron refugiados en aquel momento. No repitamos eso. Tenemos que tener la conciencia bien tranquila y preparados para trabajar con ellos como cualquier otro hermano en una situación delicadísima, uh-huh. que es la que viene. Valentín. El tema es muy difícil, como yo creo que ha hecho muy buenas pinceladas, acaba de hacer Luis. Es muy complicado porque tiene muchas aristas, ¿no? No le podemos siempre estar pidiendo al más humilde, al que estamos diciendo que no tiene empleo, que tiene un salario de 600 euros y gracias porque tiene ese salario y tal, que encima haga un extra esfuerzo en decir, mira, pues tú además te tienes que volver a sacrificar más porque vienen estas personas que tienen igual derecho, ¿no? Y yo, por supuesto que respeto, el tema de la inmigración y el respeto a las personas. Pero, claro, es que hay mucho cinismo. Bueno, por cierto, que ahora Alemania ha vuelto otra vez a recuperar los acuerdos de Berlín que dicen que los refugiados tienen que quedarse en el país donde llegan de la Unión Europea. Y esto lo hace para protegerse, porque claro, Alemania no tiene fronteras con ningún país en conflicto y por lo tanto lo que va a hacer, lo que ha hecho con ese acuerdo Angela Merkel es dar marcha atrás y poder rechazar de Alemania a todos los inmigrantes que quiera, porque como no tiene frontera con los países en conflicto, lo que no podemos hacer es, como se ha estado haciendo, es crear conflictos, como se creó un conflicto en Ucrania, crear todos los conflictos que ha creado Estados Unidos en Oriente Medio, en Irán, en Irak, en Siria, en Libia. Crear todos esos conflictos, beneficiándose ellos en cuestiones estratégicas y de que sus empresas vayan allí a vender armas, a vender equipamiento industrial, y luego la parte oscura de esos conflictos, y es la gente que tiene que huir, porque coño, que la están matando, joder, es que la están matando. Entonces resulta que tenemos que hacer aquí
el recogerlos aquí. Y viene otra vez a ser una cuestión, y tenemos que recogerlo, ojo que no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que como no arreglemos los conflictos en origen, no creando guerras donde no las hay, no creando problemas de injusticias donde no los hay, o donde los hay, pero que las soluciones hay que buscarlas allí, esto nos va a multiplicar mucho y nos va a pasar una cosa muy grave que yo temo, y es un incremento enorme de las posturas de ultraderecha, diciendo, mira, le dan el trabajo al sirio y a ti te lo quitan, mira, le dan de comer al sirio y tú no comes. Eso que ya está pasando en Grecia con Amanecer Dorado, a mí me da un miedo terrible. Por lo tanto, busquemos también rechacemos también esas acciones internacionales que crean esos conflictos y que luego de rebote a los meses, pues lógicamente la gente viene a pedirnos ayuda y hay que dársela, Lo que digo, rechacemos que unos se lleven los beneficios y siempre los de abajo tengamos que pagar el pato. Bueno, señores, no. De hecho, Valentín... Hasta aquí hemos llegado, Mariano. Yo sé que quieres apuntar algo ahí, yo sé que el tema es muy interesante, pero hasta aquí hemos llegado. Porque es que son las 11 y nos están esperando al otro lado del teléfono, tenemos que hacer otra llamada y tenemos otro invitado que nos está esperando. Pues el próximo miércoles hablaremos del gobierno. Bueno, venga, pues apuntaros los temas para la semana que viene. Apuntaros, presupuestos de la Comunidad de Madrid que habéis pedido. ¿Qué más queréis? A ver, inmigración, refugiados, lo que queráis. Fíjalo tú, nos atacas a traición mejor. Si luego te vamos a sacar los que queramos, aunque nos pongas otro. Sí, no, con más espontaneidad. Así hablamos con más temas que no sabes de qué vas a hablar, pues te expresas lo que sientes, lo que llevas dentro. No, y además como nos dejáis hablar, que es lo importante. Bueno, señores, muchas gracias a los 4 por haber estado aquí esta mañana. Gracias. Y nosotros nos vamos, que es que tenemos una entrevista. En un segundo vamos a estar hablando del recibo de la luz, de la factura eléctrica, que es muy interesante. Pues sí. Con la libertad de expresión. A ver qué aprendemos. Buenos días. Un saludo. Buenos días a los 4. Enseguida volvemos. Vale. Tus preguntas, reflexiones, dudas, denuncias, información. En Getafe Radio te ofrecemos la posibilidad de que sean oídas. Getafe Radio, la emisora de ámbito local que te trae las noticias de tu ciudad contada por sus protagonistas. De lunes a viernes, las mañanas de Getafe Radio, de 10 a 1. Descarga la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio. ¿Te suena?